Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar con esta última semana de la unidad 2 y vamos a terminar con lo que son los circuitos eléctricos mixtos. Este tema sí ya sería un poco nuevo para ustedes, un poco complicado también, pero pues ya les había adelantado que esta unidad era la más complicada. Así que vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué es o cuáles son los circuitos mixtos? Pues simplemente, o como su nombre lo indica, son circuitos en donde se van a mezclar los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Esto qué va a representar o qué va a significar? Que ambas conexiones van a estar presentes en el circuito y además sus características de voltajes y corrientes pues también se van a mezclar dependiendo obviamente el tipo del circuito en que nos encontremos. ¿Qué va a pasar con estos? Al igual que en serie y en paralelo habíamos visto que primeramente debemos simplificar el circuito. Simplificar a un circuito pequeñito únicamente con una sola resistencia total. Eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Y ya después vamos a empezar a calcular los voltajes y las corrientes. Pero eso es lo básico y es lo que vamos a ver en este video. Y para eso, siempre se debe comenzar a simplificar desde la parte más alejada de la fuente de voltaje hasta la más cercana, obviamente, que normalmente por cómo se diseñan o cómo se dibujan los circuitos, pues sería de derecha a izquierda. De manera convencional, obviamente no es siempre, pero pues así lo vamos a manejar de manera general. Entonces, para esto, pues tenemos que saber las características que ya habíamos visto de los anteriores videos, en serie y en paralelo. Por lo pronto, solamente nos vamos a centrar en la resistencia, cómo calcular la resistencia en serie, que recuerden que es una suma, y las resistencias en paralelo, que recuerden que era con las divisiones. Los voltajes y corrientes los vamos a ver la siguiente ocasión. Entonces, para esto vamos a ver este pequeño ejemplo, en donde únicamente nos va a pedir calcular la resistencia total y la intensidad de corriente total de ese circuito. Si se fijan, es una especie de mezcla entre paralelo y serie, y eso es precisamente lo que le llama mixto. Para esto, pues primeramente ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener nuestros datos y las fórmulas en este caso para simplificar circuitos en serie, circuito en paralelo y al final nuestra corriente total. Entonces, para esto tenemos que empezar siempre desde la parte más alejada de la fuente de voltaje. La fuente está a la izquierda, pues la parte más alejada sería en la derecha. Entonces aquí nos tenemos que fijar, tenemos que utilizar mucho la vista. Si se fijan, las dos resistencias más alejadas son estas dos, la R3 y la R4. Y esto, si se fijan o si hacen un poco de análisis a lo que vimos la vez pasada, estas dos resistencias están conectadas en paralelo, ya que si recuerdan están conectadas por ambos extremos. Y estos son en paralelo. Entonces, ¿qué significa? Que estas dos resistencias, la R3 y la R4, se van a simplificar en una sola. Y esa una sola se va a simplificar como si fuera en paralelo. Esta que sigue, la R2, ya no está en paralelo. Luego lo vamos a ver. Pero primero vamos a comenzar con esto. Estas dos entonces se van a simplificar. ¿Cómo se va a simplificar? Va a ser el mismo circuito, pero las dos, la R3 y la R4, se van a simplificar en una nueva resistencia que normalmente se le conoce como resistencia equivalente. Por eso EQ, resistencia equivalente 1, porque pues es la primera que vamos a calcular. Como ya habíamos visto que es en paralelo, pues se va a simplificar de manera en paralelo. Esta resistencia equivalente 1 pues va a ser el paralelo de la 3 y la 4. Y pues ya solamente es cuestión de hacer cálculos, hacer las sumas, las divisiones, la suma, la otra división grande y les va a dar el valor, ¿no? Los cálculos ya a esta altura debe de ser lo más fácil. Luego de aquí, ¿qué va a pasar? Estas dos resistencias, si se fijan, la R2 y la R equivalente 1, estas van a estar conectadas, pero si se fijan en serie, si ustedes se fijan, están conectadas únicamente por un extremo, no por los dos, ya que aquí la R1 se está involucrando, se está metiendo, pero eso lo vamos a ver enseguida. Por lo pronto esta, la R2 y la R equivalente 1 están en serie y estas se van a simplificar en una sola, que viene siendo la resistencia equivalente 2. Como están en serie estas dos,
significa que se van a simplificar como si estuvieran en serie. En serie ya habíamos comentado que simplemente se suman. En este caso la 2 y el equivalente 1. Se suman y listo. Con eso tenemos la 2. Y si se fijan, aquí vamos a obtener un circuito que ya es mucho más sencillo de analizar, que a simple vista se ve que están en paralelo. La R1 y el equivalente 2. Como están en paralelo, pues se va a simplificar en una sola. Ya esa sola, pues ya viene siendo la resistencia total. Y como están en paralelo, se va a calcular con el paralelo, ¿no? Del R1 y del equivalente 2. Hacen sus divisiones y sus sumas y les va a dar la resistencia total. Y como ya tienen el circuito básico o elemental con una sola resistencia total, pues ya es posible calcular la intensidad total. Que esa intensidad de corriente simplemente va a ser el voltaje entre la resistencia, como la ley de Ohm, que ya deberíamos saber, y nos va a dar 0.01 amperes. Esto, si se fijan, es mucho de analizar, es mucho de observar cómo están configuradas las resistencias. En los ejemplos y en las tareas que les voy a estar mandando, obviamente van a ser circuitos más sencillos, no van a ser complejos como el siguiente que vamos a ver. Simplemente es para que los analicen y los vayan comprendiendo de mejor manera. Entonces, este lo dejaríamos hasta aquí. En el próximo video vamos a checar los voltajes y las corrientes eléctricas de todo el circuito, que ya es un poquito más complicado. Entonces vamos a pasar a un segundo ejemplo que nos pediría exactamente lo mismo, resistencia total e intensidad de corriente total, pero ahora es un circuito un poco más complejo, un poco más elaborado si se fijan. Pero va a ser lo mismo, simplemente vamos a tener nuestros datos, nuestras fórmulas para simplificar en serie, simplificar en paralelo y la ley de Ohm. Para esto va a ser exactamente lo mismo que lo anterior. Para comenzar a simplificar tenemos que analizar la parte más lejana de la fuente de voltaje. La tenemos a la izquierda, lo más alejado es la derecha. Y aquí si se fijan nuevamente, las más alejadas son la R2 y la R3 y la R5. Estas dos, si se fijan, están conectadas en serie. Pudieran pensar, y es un pensamiento tal vez válido, que pudieran pensar, bueno, y la R4 también está en serie con estas. No, la R4 va a estar en paralelo, si se fijan, tiene dos puntos de contacto con estas dos. Entonces, la que resulte equivalente de estas dos, solamente va a quedar una, y esa una sí va a estar en paralelo con la 4, pero ahí es donde se va a ver más fácilmente que están en paralelo. Por lo pronto, esta, la 3 y la 5, creo que es bastante sencillo de observar que están en serie. Como están en serie, pues se va a originar una resistencia equivalente 1, que ya saben que es únicamente una suma, que en este caso sería de 50 y 150, y listo. Las operaciones es lo más sencillo. Y ahora sí, si se fijan, esta resistencia equivalente 1 ya es más fácil de observar que está en paralelo con la 4. Y esta 4 pues simplemente se va a unir con la equivalente 1 y va a formar una nueva, una sola, que es la equivalente 2. Como estaban en paralelo, pues simplemente es utilizar la fórmula de paralelo, lo de divisiones, etcétera, etcétera, hacen operaciones y listo. Ahora aquí, si se fijan, nuevamente, hay 4. Estas 4 pudieran pensar que están en serie porque van como que una detrás de otra, pero no es así. La R1, al estar más cercana a la fuente, luego vamos a ver que esta se va a simplificar con la equivalente que resulte de aquí, porque va a estar en paralelo, de nuevo por estos dos puntos de contacto que va a tener. Y estas sí están en serie porque si se fijan nada más hay un punto de contacto entre cada una. Y esta no, va a haber dos. Entonces, de aquí van a haber tres resistencias que están en serie. La 2, la equivalente 2 y la 6. Como van a estar en serie, nuevamente vamos a obtener únicamente una. Y esa una va a ser la serie o la simplificación en serie de la 2, la equivalente 2, la 6. Se hace la suma y nos va a dar una equivalente de 300. Y ahora sí, ya se va a ver mucho más simple que estos dos, la R1 y la R equivalente 3, van a estar en paralelo.
Como están en paralelo, pues ya saben que su simplificación es con las divisiones. Nos va a quedar únicamente ya el circuito pequeño con su resistencia total, que viene siendo el paralelo de la 1 y la equivalente 3. En sus operaciones les va a dar de 75, con eso ya simplemente calculan la intensidad total de corriente y les va a dar 0.66 amperes. Entonces aquí lo más importante en este tipo de problemas es que hagan los diagramas. Si no hacen los diagramas, va a estar en chino que lo puedan resolver, porque el diagrama visualmente les indica cómo están configuradas, si en serie o en paralelo. Algo también muy fácil que puede servirles de ayuda es que si todo se hace bien, si todos los pasos son correctos, así como ahorita vimos y como ustedes van a analizarlo, siempre va a ser una simplificación en serie, otra en paralelo, otra en serie, otra en paralelo, serie, paralelo. O sea, siempre se van a estar mezclando. Obviamente si todo está bien, si todo lo van haciendo de manera correcta. Puede empezar en paralelo, puede empezar en serie, no importa. Puede terminar en paralelo, puede terminar en serie, no importa. El chiste es de que siempre va a ser una y una y una. Si es que todo está correcto. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de este video. En la siguiente vamos a complementarlo calculando los voltajes e intensidades de corriente de todas las resistencias, que esa es un poco la parte más complicada. Entonces ya saben que si tienen alguna duda hay que comentarla y nos vemos en la siguiente ocasión.